Por lo tanto, debía escribirse una carta para que la iglesia no se apartara de la enseñanza pura de su fiel pastor. En Colosenses, en conformidad con estos antecedentes, el propósito era, como decimos, en primer lugar, prevenir a los colosenses de no volver a caer en su primer estado con todos los vicios que destruyen el alma, según lo relatan algunos pasajes, como Colosenses 1, 21 y 23 y Colosenses capítulo 3, versículos del 1 hasta el 11. Y de la solución que trataba de introducirles a los que rehusaban reconocer a Jesucristo como el completo y suficiente Salvador. Otro de los propósitos era dirigir la atención de ellos al Hijo del amor de Dios, de tal forma que ellos pudiesen confiar en Él, amar y adorarle con la misma imagen del Dios invisible, el primogénito de toda la creación, la cabeza de la iglesia, aquel que todas las cosas es preeminente y en quien los creyentes podían alcanzar su plenitud. Otro propósito era realizar entre ellos el prestigio de su fiel ministro, quien aunque ahora estaba con Pablo en Roma, se unía a otros para enviar saludos y siempre luchaba en oración por ellos y estaba lleno de una preocupación muy profunda precisamente por ellos, en vista del hecho de que Tíquico era el portador de la carta a los colosenses y también de la carta dirigida a Filemón, un miembro de la iglesia de Colosas y propietario del esclavo de Onésimo. Debemos añadir un cuarto punto a estos que habíamos mencionado y era enfatizar entre los colosenses la virtud del perdón y de la bondad. Pues hay un gran escritor y estudioso de todos los textos bíblicos y hace pues una afirmación que puede ser fuerte, diciendo el contenido total de la carta a los colosenses está más o menos dominado por el interés de Pablo en Onésimo. Y eso podría justificar al menos en parte el hecho de que el apóstol escribiera detalladamente sobre la importancia de mostrar afecto de corazón y también el hecho de que emplee considerablemente espacio para la relación entre esclavos y amos. 5 versículos, 4 de los cuales son pues bastante largos, mientras habla poco sobre la relación entre esposos y esposas y sobre la relación entre los hijos y los padres. Todos juntos son solo 4 versículos cortos en contraste con Efesios 5 versículos desde el 22 hasta el 6, el capítulo 6, versículo 4. Bueno, hablando de todo esto, de todas estas epístolas, quiero que pasemos a la epístola de Filemón y hablemos un poquito de la paternidad literaria, que pues nos muestra la petición que presenta el escritor, la cual es el tema central de la carta y que es de un carácter tan personal y tan definido que no existe ninguna buena razón que pueda demostrar que un falsificador fuera el que la escribiera. Además, la personalidad de Pablo, como combina, la cual pues se ve aquí como combina rasgos tales como un profundo interés en otros, la satisfacción de mencionar las buenas cualidades de los demás, la convicción de que atrás de cada virtud humana está Dios como dador, un énfasis en tener un espíritu misericordioso y perdonador, marca precisamente esta gema tan vividamente como lo hace con Colosenses. El tema central que trata esta epístola es la recomendación de Pablo a favor de Onésimo, esclavo prófugo de Filemón, para que éste lo perdone y lo reciba de vuelta y ahora como hermano en Cristo. Durante el apresamiento de Pablo, providencialmente se encuentra
con un esclavo colosense, siervo de Filemón llamado Onésimo. Onésimo había escapado de su amo aparentemente por robo, y Onésimo se convierte y Pablo lo envía nuevamente acompañado de Tíquico, quien lleva tanto la carta a los colosenses como la carta a Filemón. Miremos cuál es el propósito de Pablo al escribir esta carta. Onésimo pues era un esclavo de Filemón que había huido de su amo y fue a parar a prisión, a la prisión de Pablo. Posiblemente se dice que a su casa alquilada como prisión domiciliaria. Mediante el ministerio de Pablo se convierte al Señor. Como Onésimo legalmente era propiedad de Filemón, debía regresar a su amo, pero ahora ya como cristiano. De ahí que el propósito de la epístola, de esta epístola, es facilitar el camino de regreso de Onésimo a la casa de Filemón en Colosas, de tal manera que Filemón lo perdonara, aceptándolo como ahora pues como un hermano en Cristo y no solamente como un esclavo. Es interesante que siendo una carta tan personal, Pablo la dirija también a Apía, esposa de Filemón, a Arquipo, presumiblemente su hijo, y a la iglesia que se reunía en la casa de Filemón. Siendo que esta carta personal sería leída a la iglesia de la casa de Filemón con atención a Apía y Arquipo, Filemón debía tomar una decisión, y sería con respecto a Onésimo, a la luz de la petición de Pablo. Dadas las circunstancias, pues es difícil imaginarse a un cristiano negándose pues a cumplir el deseo del apóstol Pablo. Y pues hasta aquí un pequeño esbozo de lo que nos habla la epístola la epístola a Filemón, la carta a Filemón. Ahorita hablemos de la carta a los Efesios. Hablando de la paternidad literaria, se evidencia pues la aceptación por parte de la iglesia primitiva como procedente de Pablo, y es extensa y pues realmente indisputable precisamente esa aceptación que tiene. Ignacio y Policarpo la utilizaron, y quizás aún Clemente de Roma, Ireneo, Clemente de Alejandría y Tertuliano se la asignaron a Pablo. Tiene asimismo un lugar seguro en los cañones de Marción y de Muratori. Hablando del marco histórico, podemos decir que esta epístola indudablemente fue escrita por el apóstol Pablo. Siguiendo el estilo de las cartas de aquella época, el autor se identifica al comienzo como Pablo, apóstol de Jesucristo. Emplea su propio nombre otra vez como identificación, y se refiere a su persona como prisionero de Cristo Jesús, prisionero en el Señor y embajador en cadenas. Alude así a la condición actual en que se encuentra Roma, y a la vez se refiere en forma figurativa a su ánimo espiritual como prisionero encadenado por Jesús, opuesto pues al estado anterior como un individuo encadenado pero por el pecado y sujeto a Satanás. La epístola a los Efesios pertenece a un grupo de 4 cartas que ya lo hemos mencionado anteriormente, que Pablo escribió mientras estuvo encarcelado en Roma, probablemente entre los años 62 y 63. Estas son Efesios, Filipenses, Colosenses y Filemón. Según lo que aprendemos por Hechos capítulo 28, versículos 16 y 30, Pablo había sido conducido como prisionero a Roma para apelar su caso ante el César, y vivía allí en una casa alquilada que le servía como cárcel durante 2 años. Así que esta carta pues tuvo su origen en una cárcel romana y fue el producto literario del aprecio del apreciado apóstol a los gentiles. Es paulina en estilo y muy parecida a la epístola a los colosenses. Hablemos ahora del tema central que trata la carta.
el propósito eterno de Dios de unir todas las cosas en Cristo en y a través de su iglesia. El término iglesia en Efesios no se refiere a la congregación local, sino más bien a la iglesia universal de Jesucristo. El término indica aquí o se refiere aquí al cuerpo, el edificio, la esposa de Cristo. La totalidad de los salvados por medio de la sangre de Cristo, sean judíos o gentiles, que tienen acceso por medio de Cristo en un mismo espíritu al Padre. La unidad de todas las cosas en Cristo. Y el tema fundamental de esta epístola es la gloria de Dios en la iglesia. Pablo presenta a Dios como el arquitecto divino y a Cristo como el fundador y constructor de la iglesia. Y si es así, podemos decir que Pablo es el mejor intérprete, el mejor intérprete de la iglesia de Cristo, y esta epístola es uno de los mejores tratados. El intrépido embajador de Cristo se dedicaba a establecer iglesias en Asia y en Europa. Las confirmaba en la fe y la doctrina de Cristo por medio de visitas personales y de correspondencia. Se preocupaba por el crecimiento y bienestar de ellas. Esta carta es una evidencia de esa preocupación pastoral de Pablo. Quiero que hablemos un poquitito acerca del propósito de Pablo lo que nos quiere comunicar a través de esta carta. Por el contenido, pues podemos decir que se refiere al intento que tiene la carta de informarle a los gentiles pues de su nuevo llamamiento, explicando el misterio del cuerpo de Cristo, que es la iglesia, en el cual no hay ni judío, ni gentil, siervo, ni libre, sino creyentes en Cristo. Tan importante es para Dios revelar este misterio que el apóstol Pablo fue comisionado por Cristo especialmente para proclamar y clarificar y establecer esta verdad. Estamos seguros de dos hechos, entre otros: la intención divina de establecer la iglesia y la venida del Espíritu Santo sobre ella. Este último acontecimiento sucedió, como ya lo bien sabemos, en el día de Pentecostés, la fiesta en que los judíos fieles adoraban a Dios con las primicias de sus cosechas. Pocos días después de haber ascendido Jesús, Él cumplió la promesa que había hecho a sus discípulos de enviarles el Espíritu Santo y capacitarlos para testificar de Él en todo el mundo. Y pues realmente el cumplimiento de esta promesa se relata en el libro de Hechos, capítulo 2, cuando vino el Espíritu Santo sobre la iglesia reunida en Jerusalén durante las fiestas más concurridas de los judíos, y estaban presentes en la ciudad miles y miles de fieles procedentes de todo el mundo, conocidos pues de aquel tiempo. Pablo escribió esta epístola con el fin de expresar a los destinatarios su íntima satisfacción por su fe centrada en Cristo y su amor para con todos los santos. La partida de Tíquico y Onésimo para Colosas, y dio la oportunidad al apóstol pues precisamente para enviar sus cálidos saludos y otras cosas más a los creyentes en Éfeso, ciudad pues a la cual los emisarios debían pasar. El mismo mensaje había de ser comunicado a las iglesias circundantes, y otro propósito estrechamente vinculado fue el de describir la gloriosa gracia redentora de Dios hacia la iglesia, derramada sobre ella a fin de que fuese una bendición al mundo y pudiese glorificar a su Redentor. Todos los pensamientos que el apóstol Pablo desarrolla con respecto a los distintos aspectos de esta gloriosa iglesia son llevados hasta sus últimas consecuencias. De esta manera deja en claro que no son las buenas obras, sino aún la fe, sino
que únicamente el bondadoso y eterno plan de Dios en Cristo, es decir, Cristo mismo, es el verdadero fundamento de la iglesia. El control de Cristo se extiende nada menos que al universo entero en beneficio de la iglesia. Tanto judíos como gentiles se hallan incluso en la esfera de la redención. Pues el proceso de salvación no se detiene en el momento en que los hombres se convierten, sino al contrario, el cristiano pues debe proseguir a la meta, es decir, la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, como lo relata Efesios 4:13. A fin de llegar a esta meta, todos deben manifestar su unidad en Cristo y crecer en todas las cosas en Él. Bueno, hasta aquí podemos estar hablando de lo importante que son el propósito que tiene Pablo al escribir esta carta. Y quiero referirme ahora a la carta a los filipenses. Hablemos un poquitito de la paternidad literaria y la pregunta fue quién escribió Filipenses y podemos responder pues muy fácilmente, el apóstol Pablo, ¿verdad? Leemos ciertamente que Timoteo estaba asociado con él. Pablo y Timoteo, dice la Biblia, siervos de Jesucristo a todos los santos en Cristo Jesús que están en Filipos. Pero del hecho de que Pablo se expresa a lo largo de toda la epístola en primera persona del singular, se deduce claramente que es en él sobre quien descansa toda la responsabilidad. Y así pues no fue Timoteo el escritor, sino realmente Pablo. Quiero que vayamos a mirar en esta carta cuál es el tema central. El tema central es el agradecimiento de Pablo a los filipenses por los favores recibidos, expresándole su amor especial hacia ellos y testificándoles acerca de su vida cristiana personal, especialmente su gozo en Cristo en cualquier circunstancia. Hablando de esta carta, quiero que hablemos precisamente de algo muy importante y son los propósitos que podemos encontrar en ella. El propósito de Pablo fue expresar pues su gratitud por escrito y muy probablemente cuando el apóstol recibió el donativo manifestó su gratitud tan pronto como pues le fue posible. Bien por boca de aquellos que podemos creer pues acompañaron a Epafrodito en su viaje a Roma y que regresaron enseguida, o por medio de otros que pocos días o semanas más tarde viajaron a Roma, de Roma a Filipos, pero ahora que había transcurrido algún tiempo, el apóstol deseó expresar también su reconocimiento por escrito. Se deduce claramente que la epístola a los filipenses fue el primer reconocimiento escrito que el apóstol envió. No solamente les agradece su dádiva, sino también da gracias a Dios por ellos. En segundo lugar, podemos mirar que quiere proveer la guía espiritual que la congregación realmente necesitaba, que ejerzan su ciudadanía como es digno del Evangelio de Cristo, que permanezcan unánimes en sentir y propósito, y que la actitud que hubo en Cristo Jesús, que se humilló a sí mismo, siendo obediente hasta la muerte y muerte de cruz, sea pues también suya. Que en medio de una generación mala y perversa resplandezcan como luminares sosteniendo en alto pues la palabra de vida. Que se guarden de los judaizantes, que no crean que espiritualmente ya han llegado, sino que antes bien, como imitadores de Pablo, prosigan a la meta. Que si su patria está en los cielos, se guarden de las cosas sensuales, de los enemigos de la cruz, cuyo Dios es el vientre. Que en resumen combatan con valor, que sean humildes, unánimes,
serviciales, obedientes, perfectos, santos, firmes y que se gocen y confíen en el Señor. Al extenderse pues hacia este ideal, que fijen su atención en todo lo que es verdadero, en todo lo justo, en todo lo puro, en todo lo que ya sabemos que dice el versículo de Filipenses, ¿verdad? Y entonces el Dios de paz dice, estará con ellos. Así lo relata el capítulo 4. El otro propósito es llenar las mentes y los corazones de los filipenses pues de gozo espiritual. Las cosas que me han acontecido, dice en Filipenses capítulo 1, versículos del 12 al 19, hasta el 17, han contribuido para el progreso del Evangelio. Bueno, y de todas maneras, sea hipócrita o sinceramente, Cristo es proclamado y en esto me regocijo. Sí, dice sí, y me regocijaré aún más porque sé que esto redundará en mi salvación. Y sigue diciendo, ahora, como siempre, Cristo será glorificado en mi persona, ya sea por vida o por muerte. Por los demás, hermanos míos, regocijaos en el Señor, regocijaos siempre en el Señor. Otra vez diré, regocijaos. En gran manera me gozo en el Señor. Desde el principio hasta el final, pues esta carta está bañada en este sol de gozo. Podemos comprender a Wenger cuando dice suma epístola, la esencia realmente de lo que es la epístola. Me gozo, gozaos vosotros también. No menos de 16 veces se repiten en esta epístola las palabras gozo, regocijaos. Sin embargo, pues no es del todo no es del todo correcto decir que el gozo es el resumen o el tema principal de esta epístola. Bueno, quiero que sigamos mirando el cuarto propósito, y es influir en la bondad espiritual del corazón de los filipenses a fin de que tributen a Epafrodito la más cordial bienvenida. Era una persona admirable este Epafrodito. El apóstol lo llama mi hermano y colaborador y compañero de milicia, como también vuestro mensajero y ministro para mis necesidades. Sus trabajos por Cristo Rey le reportaron grandes sufrimientos. Ciertamente arriesgó su vida y pasó días con una enfermedad tan grave que estuvo en las mismas puertas de la muerte. Pero Dios tuvo misericordia de este héroe y lo sanó. Cuando supo que los miembros de su iglesia local conocían el percance de su enfermedad y estaban preocupados, Epafrodito se afligió por ellos y tanto él como Pablo decidieron tranquilizarlos. El apóstol decidió que Epafrodito volviera a Filipos y en la carta explica el motivo de su decisión diciendo: así pues lo envío con mayor solicitud para que al verlo de nuevo os regocijéis y yo esté con menos tristeza. Recibidle pues en el Señor con todo gozo y tened en estima los que son como él. De esta manera el apóstol le preparó una cordial acogida y quizás inesperado en su quizás inesperado y prematuro regreso. ¿Cuál es la teología que maneja Filipenses? Filipenses es una carta pues muy personal en la que Pablo se propone no solamente enseñar una doctrina específica, sino más bien menciona algunas doctrinas como por ejemplo al aplicar una verdad práctica. Entre ellas se destacan la humanidad y la deidad de Cristo, que siendo Dios se hizo hombre. Esta verdad fue mencionada pues incidentalmente como ejemplo para ilustrar la naturaleza de la humildad. Aquí pues podemos decir que hemos finalizado todo lo que tiene que ver con las cartas de cautiverio.